La marca que recorre la web es www.marcalaradio.com.ar. Les decíamos al comienzo del programa que estuvimos grabando junto con Paola Di Pietro, con el psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Saben ustedes, creo que nuestros oyentes lo saben, Jorge se exilió en el 76 en España, por entonces tenía 25 años, y desde ese momento vive en España, aunque confiesa que va y viene todo el tiempo, ¿no? Es profesor honorario de la UBA, es integrante de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España, de la Escuela de Orientación Lacaniana en Argentina. Es de todo, Jorge Alemán. Es como Borón, ¿no? Que nos llevaría un programa a presentarlo. Y charlamos un poco, le dijimos, ayúdanos a pensar un poco esta Argentina, por favor, Jorge Alemán, y esto pasó. No sé si es muy loco lo que te voy a preguntar, vos sos la persona indicada para decirme si es muy loco lo que te voy a preguntar, pero supongamos por un rato que Argentina es tu paciente y de lo que escuchás de Argentina, ¿qué le preguntarías? Y en consecuencia, ¿qué devolución le harías en función de esa escucha que tuviste de este país? Bueno, a ver, el análisis, ya que has utilizado esa metáfora, no está hecho para todos. Uh-huh. El sujeto que se analiza quiere tener una cierta relación con la verdad y quiere que de algún modo en sus recuerdos, en sus rememoraciones, en lo que le sucede en la vida, en lo que le ocurre con el amor, en lo que le ocurre con la amistad, en lo que le ocurre con su pasado, en lo que es su herencia, aparezca la verdad de lo que él quiere y de lo que él desea. Así que es muy difícil responder a esto porque lo que es la Argentina actual sería inanalizable, no tendría la ética para ir a un psicoanálisis, tal como yo concibo el psicoanálisis. Por lo tanto no podría ni preguntarle ni devolverle nada, porque no está ni la relación con la historia, ni la relación con la verdad, ni la relación que pienso que debe tener la experiencia psicoanalítica con la historia de un sujeto para producir una experiencia como esa. Entonces vamos con otra, digamos, vamos a dar la vuelta. Si al frente de un país como el nuestro, digamos, hay un poder y un Estado que achica, no solo en términos económicos, que achica culturalmente, que achica en su narrativa, ¿cómo influye eso en el pensamiento colectivo? ¿Se achica el pensamiento colectivo o el colectivo tiene un mecanismo de defensa para contraponer eso? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, perfectamente. En realidad el gobierno no es el gobierno, es nada más que un mediador de una estructura muy poderosa que se reconoce en el mundo como neoliberalismo y que tiene estructuras muy complejas, muy potentes y con una gran capacidad de homogeneizar, deshistorizar, de dormir, pero no dormir en el sentido literal, dormir en el sentido de anestesiar, porque se puede estar dormido a los gritos, se puede estar dormido a los saltos, se puede estar dormido entre grandes estruendos. Entonces en ese aspecto, ¿qué quedaría frente a engranajes así, con ese poder? No hay que confundir gobierno con poder. Digo, este gobierno es el mediador de un poder. El poder es el fuerte, el gobierno es absolutamente, vamos a decir, circunstancial. Pero digamos, la estructura que tienen atrás es una estructura de una enorme eficacia, de una gran capacidad de guerra, de destrucción, y es un programa mundial, o sea que no es cualquier cosa. ¿Qué recursos hay frente a eso? Es bastante complejo de responder, porque mientras ellos operan en términos de una velocidad donde todo está conectado, donde pueden transmitir su ideología hasta en un propaganda, hasta en un programa de cocina o en un reality, es decir, no necesitan hablar de política, es toda una serie de dispositivos que están transmitiendo un modo de concebir el mundo y de ver las cosas que está presente en todos los ámbitos. No es necesario ver a tal o cual representante del gobierno. En el programa supuestamente más apolítico de todo se está generando
un modo de concebir las cosas y de representarse el mundo que tiene que ver con este neoliberalismo. Entonces la pregunta es, ¿hay recursos simbólicos en la población para volver a sus legados emancipatorios y luego no solo volver, sino inventar algo nuevo? ¿Y puede ocurrir esto sin una crisis previa? ¿Podría esto solo por el propio desarrollo de la política como tal generarse esto? Eso que acabas de llamar mecanismo de defensa es muy difícil de responder. Todo parece indicar que si no hay alguna suerte de crisis que despierte de ese sueño del que hablábamos antes, esos elementos que podrían ser una contranarrativa de todo esto que se está, digamos, poniendo en juego y en circulación en el régimen de dominación neoliberal, y sin esa crisis, no digo una crisis orgánica en el sentido de Gramsci, una cosa que sea como el 2001, pero al menos una crisis de legitimidad de los representantes, al menos, ¿no? Entonces pienso que tal vez así podrían surgir, ¿no? Es un pueblo con una gran historia de luchas sociales, es un pueblo que ha demostrado en muchas ocasiones que aparece, es un pueblo que muchas veces se ha reinventado. Bueno, entonces tal vez ahí podría, si es como a veces digo yo, no hay crimen perfecto, si no hay crimen perfecto, habrá en algún momento alguna emergencia popular que de algún modo encuentre las fisuras, los resquicios para volver a decirse. Hoy pensábamos, antes de que vos llegaras, bueno, se sabía que esto iba a suceder y sin embargo hubo una especie de conducta autodestructiva de cierta parte de la sociedad que tal vez votó en contra de sus propios intereses, y nos cuestionábamos esto de se sabía que esto iba a suceder. Tal vez había en ese momento una expectativa distinta, pero hoy con la realidad, con los tarifazos, con la inflación, con los despidos, ¿por qué sigue habiendo cierta situación de consenso en una parte de la sociedad y digamos y se sigue sucediendo esto de cierta conducta autodestructiva y de poca autodefensa frente a eso? Tal vez con la reforma previsional fue un poco rompido eso porque hubo cierta efervescencia social, pero hasta ahí venía bastante amesetada, adormecida. Sí, coincido que el primer signo podría estar en la reforma previsional, incluso en la noche de las cacerolas que resignifica el día. Bueno, yo por lo menos, si se lee un texto, escribí la misma noche que ganó, sabía todo lo que iba a ocurrir, y hay una definición en psicoanálisis de lo siniestro, que es que sucede exactamente lo que uno temía, lo peor que uno temía iba a suceder, ¿no? Es decir, ahí hay un factor curioso, que es que mucha gente ahora ya sí sabe, y sin embargo eso no quiere decir que haya cambiado su forma de pensar el asunto en términos políticos. Ya he hablado con muchas personas en el tiempo que llevo aquí que me admiten que están mucho peor que antes, que incluso un señor me contó que se había comprado en el periodo anterior un terrenito, se había construido su casa, había hecho unos cuartos de los que estaba orgulloso para su hijo, pero claro, ella hizo tantas macanas, me dijo, que no la puedo votar. Entonces yo le dije, o sea que usted le da más importancia a lo que escuchó que a lo que usted mismo hizo, porque la casa sí se la construyó usted, ¿no? Usted me está contando que usted compró el terreno, hizo la casa. Bueno, pero para este señor lo que escuchó era más importante que lo que él mismo hizo. Ahí estamos frente a un fenómeno muy interesante y que en otra época se denominaba ideología. Ahora bien, ¿es suficiente la ideología? Sí, pero si la entendemos en un sentido muy profundo. Creo que ha sido subestimado el odio que generó el proyecto político anterior y la figura que lo encarnaba en el último tramo. Es un odio que excede lo político y ha sido un gran combustible para este gobierno. Sin ese odio, yo incluso me atrevería a afirmar que este proyecto político no tendría todavía los soportes que tiene. También pensaba en esa frase de que un ajuste se tolera hasta que el ajustado resista. ¿Hasta cuándo ese odio puede seguir prevaleciendo frente al malestar cotidiano de la gente, sobre todo los sectores más vulnerables? Esa pregunta está en todo el planeta.
se ha desconectado la idea de que un aumento del malestar en la gente lleve a una transformación. Eran dos hechos que por lo menos la izquierda antes consideraba como ligados. Si hay un gran malestar social, económico, etcétera, hay una respuesta. Ahora es un interrogante. Es un interrogante definitivamente nuevo, porque por supuesto que nos podríamos remontar a muchos teóricos que ya han hablado de esto hace muchas décadas atrás, pero creo que ha tomado una forma mundial la idea de que el aumento del malestar, el deterioro de los lazos sociales, la erosión de la vida colectiva, no necesariamente implica que emerja un proyecto transformador. O sea que hay que inventarlo. Entonces ahí hay un problema, porque no hay una relación de necesidad entre una cosa y la otra. Es una relación contingente. Es decir, habiendo un gran malestar económico, social, político, contingentemente puede aparecer algo que en política sea nuevo. Pero no es una relación necesaria. Es algo heredado del marxismo, que se pensaba, a medida que se agudicen las contradicciones, y sobre todo las que están determinadas por la economía, va a surgir algo. Bueno, empieza a verse que no es así. Y en muchos lugares, y usted puede ver en los mismos bestsellers por qué los pobres votan a los ricos. Se ha vuelto un tema de moda. Yo hace muchos años trataba esta cuestión, pero ahora ya se ha vuelto claro. Habitual. Muy habitual, muy habitual. No hay una relación. Usted ve entonces la importancia del psicoanálisis. Por ejemplo, hay gente que sufre de una situación, ¿no?, con la que bastaría que dijera basta, y no dice basta. Queda, por lo que sea, por algo que la atrapa de la misma situación, por algo que de algún modo, entre comillas, se satisface en esa situación, incluso en su propio malestar, y permanece allí. No quiero extrapolar, porque después me acusan que la vez pasada la televisión puso, creen que el pueblo está alado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo de la condición humana. Estoy hablando de que en la condición humana, y ahora esto ya se ha hecho político, hay muchas situaciones muy cruciales, muy características que describen a la condición humana, donde ese ser está aferrado a algo que lo hace sufrir. Y que esto ahora a veces parece tomar, en muchos casos, una forma colectiva. ¿Y eso podría ser una patología y el neoliberalismo sabe que eso es una patología, o es generado por el neoliberalismo? A ver, podría ser al revés. Sí, es muy bien la pregunta. El problema es que lo normal y lo patológico es una frontera para mí muy puesta en cuestión, ¿no? Te podría preguntar al revés, bien, más sencillo, Rosana, si el neoliberalismo puede generar patología. Sabe esto. El neoliberalismo ha explotado muy bien una de las dimensiones, digamos, más constitutivas del sujeto, que es su sentimiento de deuda, de no dar la talla, de estar siempre en deuda y de ponerlo siempre en una situación. Por ejemplo, fíjese lo que hace con la libertad. Te quitamos trabajo, ahora eres libre de ahora sos libre de inventarte a vos mismo y de elegir vos mismo tu proyecto. Te quitamos la salud, ahora mismo sos libre de gestionar tu vida, de gestionar la salud de tu cuerpo, de administrar cómo va a ser tu vida. Es decir, que todos los hechos que antes nos parecían insólitos, por lo que suponían con respecto a los derechos sociales y al sentido de la igualdad, el neoliberalismo los ha transformado como en opciones. No solo no lo ve negativo, no solo se excusa frente a esto, o dice, bueno, como dijeron en otra época, no tenemos más remedio, bueno, no hay más remedio que hacerlo de este modo. No, ahora han dado un nuevo paso, que es, no, estamos haciéndolo bien porque precisamente a lo que queremos es llevar a todos a que sean gestores, empresarios, competidores, y que la propia vida forme parte de la gestión, la competencia y la empresa. El neoliberalismo es un proyecto de transformar la vida y la relación con los demás y la relación con uno mismo desde la óptica de la empresa. Y por lo tanto su reverso es estar siempre en deuda, no dar la talla, ser culpable de enfermarte, ser culpable de envejecer, ser culpable de no cuidarte. Y en la sociedad argentina, por aspectos antropológicos y sociológicos, sobre los cuales no me quiero extender, hay muchísimo de esto, porque es una sociedad donde la imagen vale muchísimo.
Así como Max Weber dijo que el capitalismo tenía en la ética protestante uno de los resortes principales, el neoliberalismo tiene en los manuales de autoayuda, o en lo que podríamos decir en general, narrativas de realización personal, uno de sus secretos. Uno escucha a los políticos y hay una permanente apelación, si nos ayudamos, si estamos juntos, y si somos felices, y todo el tiempo hay una especie de subjetividad en todos los discursos. O sea, ha desaparecido la historia, ha desaparecido el proyecto, ha desaparecido la causa y ha sido reemplazada por la idea de automaximizarse y darse valor a sí mismo y aumentar la autoestima. Y la autoayuda es un signo, empezó en la década de los 50 y ahora ya es como una máquina de devorar todos los géneros, ¿no? Me quedé pensando en esto de la autosuperación y este discurso y con algo que habías dicho al principio respecto de cómo se instaló cierta ideología y discurso por canales no habituales, esto que decías, hasta en el programa de cocina. Sí. ¿Eso te parece que jugó un rol? Totalmente, y el problema que tienen los movimientos nacionales y populares o la izquierda ya es que está obligada a construir un relato fuerte, explicativo, pedagógico, porque hay que dar cuenta de un montón de cosas, mientras que el neoliberalismo se vale de cualquiera de estos registros, programas gastronómicos, programas sobre salud, para ingresar en la misma filosofía de base, que es esta de darse valor a sí mismo, de tratarse a uno mismo como una mercancía que si pierde su oportunidad en el mercado no juega más, ¿no? Entonces, claro, esto abarca una gama enorme. ¿Pero eso lo ves como algo, digamos, como una habilidad? A ver, si decimos habilidad parece como si hubiera habido un sujeto que la pensó. No hubo ningún sujeto, es una astucia, vamos a decir, que tiene la propia estructura, ¿no? Así como Marx descubrió que el capitalismo se basaba en la extracción de una plusvalía, de un excedente por parte del trabajador, que el mismo capitalista, según Marx describe el capital, primero no entiende, primero protesta, dice yo invierto, pongo el dinero, pongo la fábrica, pongo los instrumentos, arriesgo el capital, hasta que descubre que en todo el proceso de producción él se embolsa por cómo paga la fuerza de trabajo un excedente. Bueno, acá pasa lo mismo. Las estructuras tienen esta cuestión siempre a resolver, son estructuras que tienen previsto reproducirse a sí mismas, y con tal de reproducirse a sí mismas, eso es el capitalismo, una estructura que todo el tiempo se reproduce. Las crisis no son terminales, cada crisis es un nuevo momento de acumulación del capital, y en esa crisis es como si hubiera una máquina, como si fuera un alien, como si fuera una mezcla de alien y ordenadores, ¿no?, que se autorreproduce. Entonces, es una habilidad de la estructura. Es decir, como fue una habilidad del capital cuando se fundó, hacer trabajar a la gente por un precio y que quedara un excedente para el capital. La astucia de la razón que hay en el neoliberalismo no es la astucia de un ser en concreto, sino, uso una expresión de un filósofo Hegel, la astucia de la razón. Es una maquinaria que sabe moverse por su propia cuenta para reproducirse. Es precisamente jugar con promesas de goce, de satisfacción, de placer y de incentivar cada vez más eso, que después tiene también su reverso, que es que la satisfacción humana está hecha de un modo tal que cada vez que se realiza aumenta la insatisfacción. Entonces ahí tienes un juego, claro, en donde verdaderamente relanzan, ¿no? Es como un mecanismo casi adictivo. Uno hace una cosa y después resulta que no fue suficiente y tiene que hacer otra y volver y volver y volver. Si no, no se entendería nada de la lógica del consumo actual. Cerramos este primer bloque hablando un poco de lo que nos pasa como país y en el mundo, porque esto no es solo acá en Argentina, y volvemos en un segundo bloque con una narrativa un poco más poética. Seguimos con el psicoanalista, el escritor, ¿qué más sos, Jorge? Filósofo, sos de todo. Si te presento como todo lo que sos, no se me va el tiempo en presentación. Sí, Jorge. Un eximio pensador, además. Seguimos, decía, con Jorge Alemán, y no podemos dejar
a un costado lo que pasó esta semana en Brasil con Lula, análogo un poco a lo que pasa en la región respecto de el poder de la justicia corporativa. Sí, bueno, ese es otro fenómeno mundial, ¿no? Cómo los poderes corporativos tienen a disposición el Poder Judicial. Entonces, verdaderamente estamos ingresando en un periodo histórico en donde el término Estado de Derecho entra en un severo cuestionamiento. Es decir, hay una instrumentación de los poderes judiciales, o mejor dicho, de los dispositivos judiciales por parte del poder, en donde uno de los pilares de la democracia, que es la separación entre los poderes, se está poniendo totalmente en entredicho, porque el problema es que es como si el que gobernara tuviera en sus manos la llave del sistema judicial. El neoliberalismo está empezando a transformar a la democracia en un puro semblante, en una pura apariencia. Y eso es alarmante porque hay una indiferencia general con respecto a este punto. Ahora el neoliberalismo logra generar un estado de excepción bajo apariencia democrática. Hoy hablabas en el bloque anterior, en realidad, de, bueno, se sabía que esto iba a pasar, de ese artículo que vos habías escrito. ¿Hay algo de lo que ocurrió que no te lo esperabas? Bueno, hay algunos aspectos que sí son llamativos. Por ejemplo, es muy llamativo que el gobierno y su diario más representativo y más importante se enfrenten con tanta alegría y de una manera tan sueltos de cuerpo, como dirían en España, con el Papa. Es decir, eso es llamativo. Es decir, que un diario que no conoce a nadie en el mundo, ¿no?, considere que puede entrar en una confrontación con finalmente un Estado. El Vaticano es un Estado. Luego, por supuesto, es una corporación importante. Luego tiene estructuras de poder y conexión con las estructuras de poder muy fuertes. Bueno, no leo habitualmente ese diario, pero hace unos días atrás me mostraron una editorial donde comparaban al Papa con... O sea, el Papa era un momento de la realidad interna argentina, nada más. El Papa era Perón, el Vaticano era Puerto de Hierro, Grabois era... Eso ya me llama un poco la atención. Digo, hay unos signos de omnipotencia en este gobierno que sí me sorprenden, porque como no salía ningún gobierno del mundo, o sea, por ejemplo, pónganse en España, la derecha de Opus Dei no ve con buenos ojos al Papa, pero en sus diarios, en todo caso, lo recorta, lo limita, pero no atacaría frontalmente, porque saben que ahí hay una línea roja, ¿no? ¿Por qué hacen esto? O, supongamos, la derecha, por más que esté imbricada en el neoliberalismo, si un gendarme, ocurre lo que ocurrió con nuestro pobre muchacho, con Santiago Maldonado, allá la derecha resuelve rápidamente separar el Estado de la gendarmería. Es decir, haberse identificado la gendarmería es una cosa que normalmente para un gobierno que quiere, como diría Maquiavelo, volverse invisible, no está cumpliendo con eso, está cumpliendo más bien con el signo contrario. O decirle a Putin, que está preocupado por Venezuela, claro, el ruso impertérrito, pétreo, ni movió los ojos. Ahora, era necesario, desde el punto de vista de los que trazan su política internacional, yo tengo la impresión de que son muchas torpezas, independientemente de la ideología que tiene y de la corriente a la que están adscriptos, se los ve torpes. Si por esta torpeza van a pagar algo o no, no lo sé, porque eso ya está en relación con las preguntas que ustedes hacían antes, ¿no? Claro, eso se me ocurría, como si estas torpezas les generan un costo o no. Bueno, lo del Papa es sorprendente, porque, es decir, ahí me parece que... Pero bueno, el asesor, el coach que tienen dijo que el Papa no juntaba 3 votos, sus políticos decían que... Es decir, eso no sé, la verdad es que cualquier grupo político del mundo, si se tiene que enfrentar con el Vaticano, se lo piensa varias veces, ¿eh? Río Incurable es tu último libro de poemas, de poesía, ¿no? Sí. Tenés otros libros de poesía, pero son de la década del 70, si no me equivoco. Sí, al final de este libro
están los poemas que escribí entre los 18 y los 22, el primero lo publiqué a los 18. Mi comienzo ha sido el poema, no digo que soy poeta, pero sí escritor de poemas. Y en este libro, bueno, como en todos los poemas, yo trato de circunscribir algo de lo que no se puede hablar. Es decir, en realidad la aspiración de un poema es confrontarse con lo que es imposible de decir. Se escribe para tratar de rodear algo que nunca va a poder ser dicho. Y en este caso el río, la Argentina me ha aparecido muchas veces como río, porque en Europa no hay ríos como los que veo aquí, y si los hay, bueno, yo no los encuentro, ¿no? El río es una gran presencia y una gran metáfora. Hay muchos ríos en Argentina. Está el Río de la Plata, que por su episodio siniestro los compañeros desaparecidos es un río sagrado. Está el Paraná, está el Uruguay, está que mi padre era formoseño y era pescador. Bueno, en fin, la metáfora del río además tiene una larga tradición. Ya en los presocráticos no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Y bueno, y luego lo incurable, que es la condición también del ser humano, aquello de lo que no puede curarse nunca, las heridas que lo han atravesado y con lo que tiene que aprender a vivir, porque al final la vida es un saber hacer con aquello que es incurable, lo contrario de lo que piensa la autoayuda. Entonces mis textos, y les agradezco mucho que me dejen hablar de ellos, se refieren a estas cuestiones, al amor, a la experiencia de existir, a la experiencia, por supuesto, del exilio, a lo que transcurre, porque es el río, y también a lo que es incurable, pero no en un sentido médico, sino en un sentido más de la propia vida, de la propia existencia. Cuando vengo de España, siempre me hago alguna escapada a algún río. Por ejemplo, voy a Entre Ríos. Con lo cual en España extrañas los ríos, ¿o no? Yo ya no sé en España si extraño. A ver, yo estoy situado en un lugar donde ya no tengo ni nostalgia ni extraño. Yo hago, o sea, vengo. Y venís seguir. Voy y vengo. No puedo ya, eso ya sucedió, ya fue terrible cuando sucedió. Y ya pasó. Sí, ya pasó, ya no puedo darme el lujo de extrañar. Ya fue terrible, yo no me hubiera ido nunca de aquí. Es decir, no era una persona de las que se van. O sea, me hago responsable de la elección de haberme ido, porque creo que eso hubiera sido muy... no cabía, digamos. Y ya pasé por la nostalgia, por extrañar. O sea que yo ahora si pongo un tango o un chamamé o recuerdo un río, lo hago con regocijo en España y sin ninguna nostalgia, ¿no? Lo que pasa que hice todo un esfuerzo para... No me la paso, como diría ese dicho del tango, no hago más que estar llegando siempre ahora. Es Troilo, ¿no? ¿Quién dijo claro, que yo, eso dicen que yo me fui de mi barrio? Sí, siempre estoy volviendo. Bueno, yo también estoy siempre volviendo. Hablando de Troilo, hablando de la música, sabemos que sos fana, recontra fana de los Beatles. Sí, es una enfermedad. ¿Por qué una enfermedad? ¿No? Ahí, ¿no te gustaba lo de patológico? Y mira, están escribiendo... Es mi enfermedad. No, pero quiero decir que es increíble que desde los 12 años que los escuché por primera vez no se haya declinado nunca. Yo, como mucha gente, tiene Spotify y tengo algunas listas. Cuando pongo algunas listas, algunas muy bien hechas, porque estos algoritmos también forman parte del neoliberalismo, son terribles y descubren tu gusto, están muy bien hechas. Y entonces digo, qué atinado, cómo han sabido elegir, ¿no? Un tema de bossa nova, uno de jazz, una ópera, porque tengo gustos heterogéneos. En esas listas yo cambio de tema, porque siempre hay alguno que no me gusta, entonces paso al otro. Pero cuando paso los Beatles no puedo cambiar ninguno. Cada vez que los escucho es algo, para mí, siempre esencial, es algo que y además que fue una cosa de barrio acá, porque fueron muy populares, íbamos al cine a ver 40.000 veces sus películas y siendo que te gustan tanto, y cerrando esta nota con vos, te pongo en un apriete si te digo, elegí un tema, así cerramos la nota con los Beatles. Medio difícil para... No, vamos a elegir, dada la conversación que tuvimos, Revolución.
Perfecto. Jorge Alemán estuvo en Marca de Radio. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Ustedes, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Okay.